Como hemos puesto título a esta charla, La Divina Misericordia, luz para los tiempos que vivimos. Le vamos a contar un poco. Santiago Olivera es de Buenos Aires, hizo su seminario en la localidad de Morón, donde se ordenó sacerdote en 1984. En el año 2008, Benedicto XVI lo elige como obispo de Cruz del Eje y asume como el tercer obispo de la diócesis, hasta el año 2017, en que el Papa Francisco lo nombra obispo castrense de la República Argentina. Lleva escritos 3 libros con nuestro sello: Cura Brochero, Pastor con olor a oveja, Orillando el encuentro, y también del libro que vamos a hablar sobre todo hoy, aquí presente, Santa Faustina Kowalska, El rostro de la misericordia. Así que buenas tardes de nuevo, buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, y Monseñor, cuéntenos, ¿quién fue Faustina Kowalska? Sí, buenas tardes de nuevo a todos los que se sumaron. Una presentación previa que dijiste de obispo de Cruz del Eje, y escribí el Pastor con olor a oveja allí de la editorial claretiana, La vida del santo cura. La verdad que una alegría haber pasado por esa querida diócesis de Cruz del Eje, que tiene este tesoro, que es el primer santo argentino. Así que vamos a pedirle al santo que también me acompañe en esta presentación. Y Santa Faustina es una joven polaca que deseaba ardientemente cumplir la voluntad de Dios. Misteriosa vida de Faustina, porque vivió pocos años, ¿no? A veces uno descubre tantos santos que en poquito tiempo son una luz para el mundo, ¿no? Ella nació en agosto del año 1905 y murió el 25, y murió el 5 de octubre del 1938. 33 años vivió Faustina como los de Jesús, y ella deseaba cumplir la voluntad de Dios desde muy pequeña, desde muy chiquita. Es la tercera hija, perdón, de 10 hijos, o sea, tiene 10 hermanos con ella, y bueno, quería entrar a la vida consagrada. Sus padres mucho al principio no la animaban, los padres religiosos. Finalmente pudo entrar al convento de las Hermanas de la Misericordia y ella misma experimentar y contar que entró al paraíso. No sin dificultades, porque la vida de los santos a veces descubrimos que tiene mucha cruz y mucha ofrenda y mucho sufrimiento detrás. Me gusta mucho la frase de Francisco Luis Bernardes: lo que el árbol tiene de florido le viene de lo que tiene sepultado. Santa Faustina ha tenido que sufrir mucho. A veces pienso que para la gente que vivía con Faustina también le era difícil, porque era una persona muy especial, digamos, ¿no? Una mujer de Dios, pero con un deseo de cumplir el proyecto de Dios en su vida, de amar a Dios con todas sus fuerzas. Y bueno, y una mujer sencilla y humilde. Ella trabajó de servicio doméstico en Varsovia y en algunos lugares de Polonia. Después en el convento tuvo servicios muy sencillos y tan buenos también, como de ser cocinera o ser portera o ser jardinera en los conventos donde le tocaba ella estar, ¿no? Y fundamentalmente podríamos decir que se conoce, y es llamativo esto. Yo creo que los santos también surgen como una luz y un faro en algún momento de la historia que necesitamos. Ella surge, podríamos decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Surge como esa luz que ilumina a los tiempos, y que a la misma Faustina se le había revelado que desde Polonia, si eran fieles, iba a salir una luz que iluminaba el mundo. Y en estos tiempos, entre la Primera y la Guerra Mundial, sin duda tiempos de muchísimo sufrimiento de la humanidad, surge esta mujer que es un canto a la misericordia, ¿no? Es volver a poner nuestra mirada en el Dios de la misericordia que se manifiesta en Jesús, ¿no? Esa imagen de Jesús con esos rayos, con ese corazón que se acoge a la miseria del hombre, pero que ama, ¿no? Que perdona, que espera, lo que nosotros sabemos de Dios, ¿no? Y ella misma se considera un apóstol de la misericordia y es la secretaria de la misericordia, ¿no? Llamativo, yo no sé si
uno en el libro puede leer un poquito más su vida, pero a mí me impresiona cómo surge esta santa. Estamos hablando que ella nació en el año 1905, y unos años más adelante, 15 años más adelante, nace San Juan, quien va a ser San Juan Pablo II, ¿no? Y conocía algo de esta mujer, que quería que un domingo, que la iglesia, porque lo había sentido así, proclame el domingo de la misericordia, ¿no? Y fue el mismo San Juan Pablo II que proclama el domingo como fiesta de la misericordia. Juan Pablo va a decir, esto que conocemos, la misericordia es el segundo nombre, ¿no? Es decir, Dios es amor y Dios es misericordia, ¿no? Bueno, esta mujer, así como sencilla, con poco formación humana, podríamos decir, sin embargo, una profundidad y una mística, una mujer de oración, una mujer que para nuestros tiempos tiene mucha vigencia, ¿no? Porque Santa Faustina lo sabemos, y hay muchos devotos que descubrían que ella tenía las revelaciones, lo que nos cuenta por su diario, que es fundamental y que es podríamos decir entre comillas, ¿no? Porque las casualidades no existen, ¿no? La casualidad es el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar, pero Faustina escribe. Sí. Qué buena esta. Claro, porque Faustina escribe el diario. A mí me causa mucha gracia, porque Faustina escribe el diario a pedido de su confesor, su director espiritual, que cuando yo estuve en Polonia descubría que él era un santo. Yo digo, lo que este hombre todavía no era beato, ahora es beato, Miguel Sopocko. Se ve que la hermanita le hablaría mucho, le contaría estos sueños y estas visiones y esto, y le decía al padre, mire, yo tengo muchas clases, soy docente, escriba en un diario su vida interior, usted escriba cada día todo lo que tiene, a mí me dice los pecados nada más. Y bueno, y así, gracias a Dios, tenemos ese diario que es una maravilla. Y este librito, yo pensaba, el diario es un diario, los que lo conocen, un libro muy grande. Voluminoso, sí. Voluminoso, exactamente. Y bueno, y con esta vida interior hay que meterse con un corazón sereno para leerlo, ¿no? Sí, y dejarse tocar el corazón. Este librito es como una síntesis o como un diario encarnado, digamos, ¿no? Yo quise en algunos puntos, en algunos temas del libro, sobre la vida de Faustina, hacer hincapié iluminado o documentado con la experiencia de la propia Faustina en el diario, ¿no? Pero yo hoy recomiendo vivamente que se lea el diario de Faustina, y este librito puede ayudar mucho porque lo otro asusta. Yo lo tuve, me lo regalaron y tardé mucho en leerlo, porque lo tuve en la biblioteca hasta que, bueno, empecé a leerlo y bueno, y ahí me atrapó a partir de un amigo mío de Claretiana. Amigo, digo, porque lo siento así, Eduardo Righetti, que trabajaba allí, fue quien me pidió que escribiera. A mí jamás se me habría ocurrido escribir sobre Santa Faustina. En realidad, no se me habría ocurrido escribir libros. Fue Righetti quien me impulsó y me animó. Yo siempre le agradecí a la editorial Claretiana y a él, en su persona. Siempre que lo veía le decía, porque, claro, yo había ido a Polonia, había traído las reliquias de Santa Faustina al obispado de Morón, a 2 parroquias del obispado. Allí hay mucha devoción a Santa Faustina, bueno, en todos lados, ¿no? Pero allí a la Divina Misericordia, a la Coronilla, hay mucha devoción, y traer las 2 reliquias, una que fue para una parroquia de padres polacos que quiero mucho, lo de San Miguel Arcángel, y otra para otra parroquia de William Morris, que estaba un sacerdote que era como un sacerdote también misionero. Esas reliquias recorrían todos los grupos en la diócesis con la devoción a Faustina. Así que a partir de ahí, y bueno, la posibilidad de poder bendecir un cuadro en una avenida importante en Morón en el año 2002 aproximadamente, después en el 2007 que viajé a Polonia, bueno, todo eso hizo que se ve que Righetti se enteraba por AICA o lo que sea, no me acuerdo, pero un día me pidió si podía escribir, si me parecía escribir algo sobre Faustina. Y comparto como una intimidad. Yo dije, me encantaría escribir algo, pero ¿dónde puedo escribir? En el diario.
Y las hermanas dicen que no podíamos usar el diario para escribir. Digo, es imposible si el diario es lo que cuenta Faustina. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, cómo rebuscármela para escribir a la luz del diario la vida de Faustina. Y por otra parte descubrí que los santos, yo se los dije a las hermanas, pues yo hablé con ellas, le dije que los santos son de todo, ¿no? Cuando uno es santo, cuando la iglesia reconoce un santo, ya no es de tal diócesis o de tal congregación, es de la iglesia universal, ¿no? Y hay una gran riqueza. Yo creo que Faustina, por eso digo, más allá de sus revelaciones y de su vida, el deseo de la santidad, el deseo de buscar la voluntad de Dios, y cómo buscar la voluntad de Dios a través de su director espiritual, valorando mucho la dirección espiritual como camino a no perderse, ¿no? Yo los invito, de verdad, a que un cristiano en serio siga los pasos de Faustina en esto, ¿no? Para mí es una gran riqueza. Los que lo leyeron, seguramente muchos de los que nos están escuchando han leído el diario, tiene imágenes del cielo, del infierno, bueno, es como duro a veces entenderlo en un lenguaje, pero habla de una mística y de una mujer que contemplaba mucho y, bueno, y una mujer humilde también, ¿no? Porque ella sufrió aún en su propia comunidad, ella estaba enferma de tuberculosis y a veces no podía comer o tenía que comer antes por acostarse. Alguna hermana le decía, usted hermana no está enferma, o la trataban un poquito de loca por momentos. Y ella calladita, y decía en sí mismo, y lo sabemos por el diario, los propios médicos me aconsejan tal cosa, ¿no? Ahora no podré acercarme mucho por miedo de que contagie a las hermanas. Y nunca ni con dolores, ni con odios, ¿no? Siempre como las personas de Dios, ¿no? Yo digo siempre, el que ama como Jesús siempre perdona, ¿no? Siempre le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? No se enojan, no despotrican, sino mira con misericordia, ¿no? Me parece que Faustina se encarnó es una gran... Exactamente. Bueno, los santos son los que con su vida predican el Evangelio, ¿no? Quizás algunos hacen hincapié en algún aspecto del Evangelio. Y algo interesante que para mí tocó el corazón para mí sobre Faustina, todos los santos que son aquellos que dejan obrar en su vida a Dios, ¿no? Los que desean cumplir la voluntad de Dios y los que actualizan el propio bautismo, ¿no? San Juan Pablo II, en el año 2000, decía que quiere ser santo, quiere recibir el bautismo, es lo mismo que preguntarnos, ¿quiere ser santo? Si nuestra vocación, la tuya, la mía, los que nos están escuchando, de todos, la vocación primera que nosotros tenemos es la vocación a la santidad, bautismo y santidad, ¿no? Es obviamente la vocación como llamada a la vida en primer lugar, pero la vida en plenitud y la vida de la gracia es la vida bautismal, ¿no? Y todos los hombres bautizados y mujeres estamos llamados a hacer presente la vida de Jesús, ¿no? Representar la vida de Jesús, presentar de nuevo a Jesús. Esta es una tarea exigente, pero Jesús siempre dijo que era exigente seguir el Evangelio, ¿no? Actualizar y tener sus sentimientos, su mirada, su corazón, es una tarea que a todos los días nos tiene que convocar, ¿no? Y a veces experimentamos como San Pablo, muchas veces no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, ¿no? Nos sentimos frágiles, débiles, a todos nos pasa. Y a veces es doloroso descubrir que uno puede ser como Jesús y mirar como Él y amar como Él, y a veces le escapa a uno, bueno, por historia, por situación, por familia, por carácter. Y bueno, pero volvemos a Dios, ¿no? Los santos tenemos, todos, los bautizados, los santos, nos presentan a Jesús. Y yo en Faustina lo que encontré, y que a mí me tocó mucho, y supongo que los que me están escuchando lo sabrán, es que Faustina y Jesús es una cosa, es uno solo, ¿no? Es decir, uno piensa en Faustina, y la imagen, por lo menos a mí me pasa, la imagen es la de Jesús misericordioso. Es con esos rayos que salen, que es agua y sangre, ¿no? Uno mira a ella y va Jesús. Así debe ser la vida de los santos, pero Faustina es por excelencia, me parece,
esa mujer que nos lleva a Jesús, ¿no? Y por eso para mí es como una gran novedad lo de Faustina, porque podemos pensar en cualquier santo y obviamente que vivió sus virtudes heroicas, su vida entregada como sacerdote, como laico, como religiosa, pero nos quedamos en la persona y en la figura, ¿no? Nadie va a dudar que el santo cura Brochero era un hombre de Dios, sacerdote desde la punta de los pies hasta la cabeza, y que anunciaba a Jesucristo, pero nos quedamos con la imagen de Jesús, sin duda, de Brochero, que nos lleva a Jesús, nos presenta a Jesús. Pero si uno ve a Faustina, está bien, está la fotito de ella con su cofia, ¿no?, de monja antigua, sin embargo, la imagen de Jesús misericordioso. El domingo de la misericordia pensamos en Dios misericordioso o en Jesús. Cuando hacemos la coronilla pensamos en Jesús. Descubrimos el poder de Jesús, que es el Padre eterno, la sangre, la divinidad. Descubrimos. Esto para mí fue muy, muy lindo y muy fuerte, digamos, como Faustina como todos los santos, pero ella inmediatamente me hace poner la mirada en Jesucristo. Y este es muy lindo para aquellos que queremos seguir los caminos del Señor, ¿no? Queremos, con exigencia, queremos vivir su vida, sus mandamientos, sus enseñanzas, bueno, actualizar la vida de Jesús, ¿no? Lindísimo. Bueno, monseñor, y cuénteme, usted que estuvo ahí, pónganos un poco en contexto, ¿cuál era la situación de Polonia cuando Jesús viene a dar este mensaje? ¿Cómo estaba el país en ese momento? En el libro yo pongo el contexto mundial, porque cuando yo llegué a Polonia, Polonia es de los primeros siglos de la Iglesia, los primeros años de la Iglesia, es una comunidad católica, hay raíces muy católicas, ¿no? A mí me impresionó en Polonia la fe de la gente. Me dicen que ahora va un poquito menos, pero esas raíces quedan. Mucha gente en las iglesias rezando, mucha gente con una fe muy grande, pero Polonia como tal, en el corazón de Europa, ha sido muchas veces desaparecida. La tomaban un país, otro país, desaparecía. Por muchos años Polonia no existía en el mapa del mundo y era una nación sufriente, la tomaban los alemanes, la tomaban... realmente como que me llamaba la atención cómo en este pueblo de tanta herida y tanto sufrimiento surge esta luz, ¿no? Surge este rayo. Entonces, en el librito yo hablo un poquito brevemente del contexto y me refiero a Polonia como tal, de este pueblo que tiene a la Virgen de Czestochowa, es la Virgen morena, que si uno la ve bien, tiene como una herida, ¿no? Cuando toman la catedral, tiene la herida del rostro moreno de la Virgen, que nunca más se le fue, ¿eh? Lo quisieron pintar, lo quisieron sacar el rostro, y es la madre herida de Polonia, frente a una defensa, digamos, de la catedral y de los castillos, de los tiempos, estoy hablando de siglo XVIII, XIX, y entonces, digo, ¿cómo desde este lugar, pequeño país, pero siempre católico quizá, por tomar la liturgia occidental y la fe occidental y no oriental, se desprende de los pueblos eslavos y no es ortodoxa, digamos, sino profundamente católica, y surge Faustina, como digo, en tiempo de... Ella nace en el año 1905 y recordemos que el año 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hasta 1918. Después, la Segunda Guerra Mundial es en el 39 y ella muere en el 38. San Juan Pablo II dice que ha sido como un apóstol y ha preparado ha visto en Polonia un gran sufrimiento y ha entendido que la misericordia justamente era esa manifestación de un Dios que perdona, que restaura, que reconcilia, ¿no? Ha sido como un faro que ilumina los tiempos difíciles de desencuentro, ¿no? Ni hablar de la persecución de tantos polacos, ni hablar de la masacre de tantos judíos, también más de 6 millones polacos. Ahí está el campo de concentración de Auschwitz, donde muere San Maximiliano Kolbe, también un santazo católico, que obviamente sacerdote que entrega su vida para que viva otro, que sin ser mártir como tal, fue el mártir de la caridad, porque
se cambió, digamos. Y entonces, bueno, en este sentido, creo que Polonia, el espíritu polaco, marcó, nunca perdió la fe, a pesar de esto, de las invasiones, de dejar que no existan, obviamente, ¿no? Cuando también con Rusia, con Alemania, bueno, es apasionante. Yo te decía antes de que hablemos que yo tuve que volví a leer el libro para prepararme un poquito para este encuentro, y la verdad que me da ganas de decir, léanlo, ¿no? Yo tengo a mis seminaristas que les voy a decir, léanlo, porque no solo lo maravilloso es que conocemos a Faustina, sino también que conocemos el contexto, porque Dios en las distintas épocas que vivimos, en las grandes oscuridades, saca hombres y mujeres santos y santas que iluminan caminos, que nos muestran propuestas, que nos renuevan la esperanza, porque en ese tiempo de tanto dolor y sufrimiento y de tanta muerte, nos vuelve a recordar Faustina que la clave, y como lo dice San Juan Pablo II, lo va a decir después en la homilía de la beatificación y canonización, nos muestra la misericordia, que el mal no es la última palabra, ¿no? Que la resurrección, en el fondo, el Jesús misericordioso, nos habla de la resurrección de Cristo, da sentido a nuestra vida. Ni el mal, ni la muerte, obviamente ni el pecado son la última palabra, ¿no? Porque Cristo venció, y es la misericordia, es un cántico a la esperanza, digamos, ¿no? La certeza de sabernos amado a pesar de todo, ¿no? Que no es ser cristiano, no significa tener, ahora estamos pensando todos cómo nos vacunamos con el coronavirus, y estamos deseando que nos vacunen, y decir, bueno, justamente ser cristiano no es una vacuna contra todo riesgo. Ser cristiano es caminar ya vacunado con la certeza del amor de Dios, ¿no? Que ahí es clave. Y bueno, pasaremos momentos difíciles, pero Dios no se desentiende de nuestra vida, Dios nos acompaña, Dios... Bueno, un poco esto decía Faustina, ¿no? Y redondeando lo que yo decía al principio, ella buscó mucho la voluntad de Dios, ¿no? Siempre quiso cumplir lo que Dios le pedía. Deseó amar a Dios, ella decía que quería ser una santa de las más grandes que existían. Bueno, esto es un lindo deseo, ¿no? No por ser más que otros, sino para amar a aquel que nos ama, ¿no? Amarlo con toda nuestra fuerza. Y me acuerdo, y a mí me gustó mucho también, en la congregación, una superiora de ella le dice, ella se llamaba Elena, de nombre de pila, ¿no? Pero sí. Faustina en religión, y le dice, entienda, hermana, que yo también quiero cumplir la voluntad de Dios. Es decir, como Faustina le hablaba y la hermana, claro, hay que ponerse que una religiosa o una persona venga con esas visiones y con estas cosas, ¿no? Porque el Cristo de Jesús misericordioso que nosotros veneramos y queremos y rezamos, es una manifestación a Santa Faustina en un sueño que se le pide en Ploc, bueno, que el Señor se le aparece y le pide que dibuje, busca al autor, dibujan el Cristo, y bueno, todo eso habrá sido difícil, y la madre le dice, yo también quiero cumplir la voluntad de Dios, eso es clave, ¿no? Cumplir la voluntad de Dios. Y ella lo entendió, y siempre, por eso digo, para los tiempos de hoy, la dirección espiritual, ella decía que quien no tiene director espiritual estaba como perdido, ¿no? Dice, yo sufrió a veces por los traslados de un lado a otro, que en distintos servicios que tuvo que cumplir, también por salud. Ella decía, bueno, lograba y buscaba a alguien que la ayude a buscar o a confrontar lo que ella sentía con lo que Dios pedía, ¿no? Y por eso yo ahí entendí que Sopoco, su director espiritual, era un santazo, ¿no? Un santo, y me alegra mucho que hoy sea beato, porque la dirección espiritual es, podríamos decir al lenguaje de Francisco hoy, es camino sinodal. El sínodo, cuando hablamos de un sínodo, cuando el Papa habla de camino sinodal, es caminar juntos. Y yo creo que la dirección espiritual es, por excelencia, el camino sinodal. Yo camino con otro y no me corto solo. Y yo presento lo que veo humildemente. Y hay que ser humilde para dejarte conducir por el otro, ¿no? Pero también buscando la voluntad de Dios. La clave es que todos busquemos la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad, nuestro propio capricho, ¿no? Es más, si yo obedezco a mi director espiritual, él podrá estar equivocado, pero si yo obedezco no estaré equivocado.
y quizás los caminos de la santidad pasa por eso, ¿no? Sí, por confiar, por contar, por experimentar, ¿no? Bueno, entonces, usted contó ahora lo del cuadro, porque Jesús a Faustina le solicita unas cuantas cosas. Tenemos el guía que es muy voluminoso, pero en síntesis él, bueno, le pide que pinte un cuadro y además el tema de la fiesta, el tema de la hora, ¿no? Sí, le pide el cuadro por excelencia, el Domingo de la Misericordia, ¿no? Esto que es llamativo, ¿no? Esto impresiona cuando leemos la vida en Providencia, qué notable, ¿no? Que el Papa polaco, ¿no? San Juan Pablo II, obedezca, digamos, o se convenza. Pensemos en el Papa Juan Pablo II, que escribe una encíclica sobre la misericordia, ¿no? Dives in Misericordia, ¿no? La divina misericordia. Seguramente, una santa de su tierra que lo habrá tocado, y él, cuando era obrero en Solva y en la fábrica, seguramente iría al santuario, al lugar, ¿no? Al santuario, porque era una venerable, una sierva de Dios, ¿no? A rezarle a Faustina. Pero bueno, el Domingo la Misericordia y la Coronilla, ¿no? Que se reza a las 3 de la tarde, bueno, en recuerdo de la pasión del Señor, esa oración que es como una jaculatoria, unido al rosario, pero donde, bueno, pedimos la clave, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que irnos a dormir a la noche y decirle al Señor: ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, ¿no? Porque Dios es por excelencia la misericordia, ¿no? Y el pedir misericordia nos hace un corazón humilde, ¿no? Y ella, bueno, cuando pedimos al Señor en cada coronilla: ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ¿no? Creo que es una devoción que caló hondo en el pueblo, ¿no? Yo muchas veces me preguntaba, ¿cómo puede ser que en un pueblito de Polonia una religiosa, joven religiosa, haya podido ser así, el rayo? Yo tenía el texto aquí, a ver si lo tengo por acá, como que ilumina la vida de tanta gente, justamente por la fidelidad a Polonia, ¿no? Yo creo que, bueno, esto que el Señor le pide y que ella insiste, ¿no? Que ella busca, que ella lo dice, que ella lo sigue recordando, y que finalmente, bueno, como son de Dios las cosas, así se concretó. Y realmente hoy, yo decía, ¿por qué la gente sencilla, fundamentalmente, y en todo el mundo, la coronilla, el cuadro de la Divina Misericordia, y sin lugar a dudas el Domingo de la Misericordia? Eso, claro, a todos los católicos, ¿no? Pero bueno, creo que justamente porque caló en la fe de nuestra gente, caló en la espiritualidad de nuestra gente y en la sencillez, ¿no? Perdón, te voy a leer una cosa de Faustina. Decía, no: oh Jesús mío, dice Faustina, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa. Es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ningún alma te amó hasta ahora. Al principio estos eran mis deseos secretos, de los cuales solo los sabía Jesús. Hoy no los alcanzo a contener en el corazón. Desearía gritar al mundo entero: amad a Dios porque es bueno y su misericordia es grande. Es decir, a mí, yo lo vuelvo a leer y me conmueve, ¿no? Pero eso te habla de una relación mística, con una intimidad con el Señor, ¿no? Y una verdad, la humildad es la verdad. Es decir, porque uno podría decir, bueno, quiere amar más que todo, y tanto santo, bueno, pero desde lo pequeño, qué lindo es desear ser santo, ¿no? Qué lindo que es desear ser santo, porque como la misma Faustina dice, porque ser santo es amar a Dios, ¿no? Y todos tenemos que desear ser santos, ¿no? Un paréntesis: a mí me preocupa cuando a veces escuchamos cosas lindas y frases que intentan ser lindas, que dice: lo importante es que seas feliz, no que seas perfecto. Y eso, que parece muy lindo, me parece lamentable, porque lo importante es que seas perfecto. Y si buscas la perfección serás feliz, no al revés. Porque el Señor dice: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No nos pide ilusiones. Y vos escuchamos cristianos muy prácticos y muy lindos que dicen: no, lo importante es desear, querer, pero no ser.
Bueno, había una propaganda hace poco también que decía no ser perfecto. Y para los cristianos, seremos felices si somos perfectos. Sí, claro. Claro, solo que la perfección de Dios es como diferente a la humana, ¿no? Como en qué implicaría según, pues nosotros por ahí el humano se pone como que ser perfecto, entonces tener una apariencia perfecta, y por ahí para Dios es otra cosa, ¿o no? Sin La duda, sin perfección duda. de Dios. Claro, sí, sí. Bueno, la perfección, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Cada uno podría pensar en eso. ¿Cómo era el Padre Celestial? Es decir, y ahí está la exigencia del Evangelio. La perfección de Dios es un Dios que es bondad, es un Dios que se conmueve ante la miseria de los hombres, por eso la misericordia, es un Dios que perdona siempre, es un Dios que ama primero, no porque nosotros lo amamos, sino Él nos ama primero. Nuestro amor es una respuesta a su amor. Es un amor que no excluye a nadie, eh, y es un amor eh, sin límite, podríamos decir, ¿no? O sea, Dios no nos puede amar un poquito y no nos puede amar por 3 días. Dios nos ama siempre. Dios nos ama siempre, Dios nos ama a todos y Dios nos ama primero. Yo diría que eso está la perfección. Es decir, sean perfectos como mi Padre, ¿no? Sean perfectos como es Dios. ¿Y cómo es perfecto? Amar así. Primero, a todos, ¿no? Sin excluir a nadie. Y con esto tenemos una tarea, porque más de una vez, ahí como Pablo, podríamos decir, muchas veces no cumplo el bien que quiero, ¿no? Pero bueno, decía Faustina que la fiesta de la misericordia fuera refugio y amparo para todas las almas, especialmente para los pobres pecadores. Sí, este deseo de Faustina que se cumplió y que el Papa Francisco, bueno, hizo realidad, hizo verdad, Juan Pablo. y tenemos, ¿no? Gozamos, Juan Pablo, y gozamos de su fiesta cada segundo domingo de Pascua, ¿no? Claro. Y además, el Papa Juan Pablo II murió ese día, porque el 2 de abril a la tarde ya era la víspera del Domingo de la Misericordia. Uno dice, bueno, Impresionante, resultó bastante. impresionante. Sí, Sí. se puede Y decir, eso no es, sí, un Papa era. eso no es, ¿sí? Eso no es programado. Eso es una maravilla de la providencia de Dios, ¿no? Es increíble que se haya llamado en ese domingo, realmente. Un papa que sin duda ha dado tanto, ¿no? Y que bueno, y ha tomado la misericordia, ¿no? Y un amor sin límite, ¿no? Un amor sin reservas, porque Juan Pablo II, como sabemos, en sus últimos años muy difíciles, sin embargo, como él decía, no se bajó de la cruz, ¿no? Amando y entregando su vida aún, el poco hay hilo de vida, por ser modelo también, ¿no? Si yo pienso, San Juan Pablo II encarnó el amar hasta el extremo, ¿no? Un amor sin límite, ¿no? Pero por eso es toda una invitación a nosotros. Yo creo que siempre el Evangelio o alguna figura, en el caso de Faustina, a quien estamos hablando, nos muestra del amor sin límite, ¿no? Un amor sin medida, que a veces contradice con nuestros modos de vida, ¿no? Pero que a mí me pasa, y yo creo que a veces nos pasa, no, acá yo tengo un límite, ¿no? Yo hasta aquí llegué, le dije 5 veces, le dije que no haga tal cosa, y lo hace. Yo hasta aquí llegué, ya está. Todo tiene un límite. Son frases que a veces decimos y que son antítesis del Evangelio. No podría decir hasta aquí llegué, todo tiene un límite. Para el amor no hay límite. Sin duda que es corrección, que es ayuda, que es sin duda, pero nunca puedo dejar de amar ni nunca puedo poner el límite porque no hay medida en el amor. Porque además es impresionante ahora que nos contaba este contexto de Polonia tan particular, y un poco pensando en la actualidad, ¿no? Un mundo ya azotado por una pandemia que genera un montón de crisis. Y lo que Jesús viene a decir, no viene a decir van a tener paz, van a estar bien, van a tener pan. Viene a decirnos que nos quiere mucho. Digamos que Sin duda. en este momento de necesidad absoluta vendría a decir algo así, como... Sin duda. Bueno, la clave, excelente, porque en un mundo herido, lo que sana es el amor. Y yo creo que el tema de la pandemia que nos puso a todos en situación de fragilidad y nos puso
muy de frente, ¿no? Muy mirando de frente a la posibilidad de la muerte. Yo creo que a todos, y ahí igualados ante la muerte, porque ahí no había ni ricos ni pobres, ni países ni otros. Vimos que países del tercer mundo, países del primer mundo, países desarrollados, países en vía de desarrollo, países emergentes, todos sufrimos el tema de la... Por eso es pandemia, ¿no? Es universal. Y creo que es un tiempo también que lo tenemos que ver providencialmente, ¿no? Como dice Francisco, esta tormenta inesperada y furiosa nos hace poner nuestra mirada en Jesús también, ¿no? Y creo que Faustina, en este tiempo, en este Domingo de la Misericordia y en este, camino pascual, poner la mirada en Jesús, es decir, porque la fe supone confianza. O sea, yo tengo fe en Jesucristo y por lo tanto camino con absoluta confianza, ¿no? Que eso no es ausencia de dolor o dificultad o de prueba, que esto es importante. Nosotros ninguno quisiéramos el dolor, ni la prueba, ni la cruz, porque eso es una agresión para nuestra naturaleza. Nosotros hemos nacido para la vida que no termina. Nosotros hemos nacido para ser felices totalmente, pero el pecado irrumpió nuestra vida con Adán y Eva, y eso produjo que perdamos el paraíso y que tengamos la consecuencia de la muerte y del dolor y del sufrimiento, que eso es una agresión a nuestra naturaleza. Tanto nos amó Dios que envió a su Hijo para salvarnos con esta consecuencia de la muerte. Nos salvó, nos rescató, pero el mismo Jesús, cuando estaba en la cruz, y lo hemos visto, sufría y decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si la experiencia del hombre que siente ese dolor y ese desgarro, pero la fe que sabe que Dios no abandona, ¿no? Y que Dios está y que Dios sostiene. Es un cántico, claro, la misericordia para nuestros tiempos, sin duda. La clave, bueno, dijiste una cosa muy linda, es que Dios nos ama. ¿Cuánto nos cambia sabernos amados por otro, no? Yo te digo, por ejemplo, a mí me digo una vez, mirá, me encontré con tal persona que me habló muy bien de vos, te quiere mucho, ¿no? ¿Cómo me dispone el corazón hacia el otro, no? Es decir, porque saberme amado, ¿no? Saberme mirado con amor, no saberme mirado con juicio o de mala manera. ¿Cuánto nos cambia una buena cara, ¿no? Cuando vamos a trabajar, cuando vamos, alguien que de buena onda, de buena cara. Yo creo que la clave, el amor nos transforma, ¿no? El sabernos amado nos transforma. Y cuando te sabes amado de verdad, casi no hay secretos, ¿no? Pasa en la vida matrimonial, pasa en la vida consagrada. Cuando experimentás que Dios te ama tanto, el responder a los mandamientos no es una exigencia. Cuesta, sin duda, pero es una maravilla porque respondo al amor de Dios. No, a mí no me cuesta mucho vivir lo que Dios me pide, porque me siento amado, ¿no? Y esto creo que es una buena enseñanza para nuestros tiempos. Sí, de hecho, una idea que usted creo que menciona en el libro, como el que recibe la misericordia de Dios es luz de la misericordia para los demás, ¿no? Como el hecho de solo recibirla, ya uno la irradia a otros, podríamos decir. Así es. Bueno, insiste mucho Faustina, insiste mucho el Papa San Juan Pablo II también, ¿no? El recibir la misericordia nos convierte en apóstoles de la misericordia. Y es lo mismo de sentirnos amados, ¿no? Es decir, ella sentía como que era la secretaria de la misericordia, ¿no? Como que era la que tenía que darlo a conocer. Digo, el sentirnos amados nos hace misericordiosos, ¿no? Y bueno, y el Evangelio, cuando el hombre le pide que le perdone al Señor la deuda y demás, y el otro no le perdona al otro, dice, o cuando rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como yo también perdono. Digo, la misericordia a recibir, a acoger la misericordia de cada uno, te convierte en apóstol, ¿no? Dice, los que hemos experimentado la misericordia estamos llamados a ser testigos de la misericordia, porque la misericordia del Señor es muy grande, ella emana como de la fuente que nunca se agota. Digo yo en el libro, ¿no? El mundo, mi familia, mi lugar de trabajo, mi comunidad, todo lugar y todo hombre o mujer, todo hermano y hermana, necesita de este testimonio, porque solo en la misericordia de Dios encontramos la paz. Y después agrego unas palabras de Benedicto XVI, que dice Benedicto,
mi amado predecesor, el siervo de Dios Juan Pablo II, de cuya muerte acabamos de celebrar el 3er aniversario, dice, al inaugurar el nuevo santuario de la misericordia de Dios en Cracovia, dijo, fuera de la misericordia de Dios, no existe otra fuente de esperanza para el hombre. O sea, esto lo dijo Juan Pablo cuando inauguró el santuario de la misericordia. Así que eso es la misericordia, esperanza, lo que falta Totalmente, ahora. totalmente. Sí, sí, la clave, bueno, frente a la pandemia, lo que decía que nos igualó la enfermedad, el temor, la muerte, en el fondo saber que nuestro destino, todos, la única verdad que tenemos es que todos vamos a morir, esa es la única verdad. No sabemos cuándo, ni el día ni la hora, podríamos decir, después alguno se podrá aproximar más, pero no lo sabemos. Y ponerlo en la fuente de nuestra espiritualidad, ¿no? Como la muerte es el paso o el salto al abrazo de un Padre que me ama, ¿no? De un Dios que me recibe, y eso es maravilloso, ¿no? Es decir, es el salto al encuentro del amor, no es el salto al abismo, no es el salto a la nada, porque eso sí te hace vivir con desesperación, con tristeza, con dolor, ¿no? Y si por eso anunciamos nosotros la buena noticia, por eso anunciamos el Evangelio, por eso anunciamos que Cristo murió y resucitó para nuestra salvación. Porque si eso no hubiera sido así, nuestra fe es vana, ¿no? Lo dice el mismo San Pablo. Pero es un cántico a la esperanza, sin duda. Vivir con la certeza de un Dios que te ama, te cambia tu mirada. Podríamos decir en lenguaje pascual, te hace ir por la vida no con semblante triste, sino mirando para arriba, ¿no? No como los peregrinos de Maús que iban caminando cabeza abajo y un poco con semblante triste, sino mirando para arriba con alegría y esperanza del triunfo, digamos, ¿no? Sí, somos peregrinos y nuestro último destino será con Dios y estar con Él. Los santos lo han entendido bien, por eso generalmente los santos eran hombres y mujeres radiantes, ¿no? De gozo. Fascinante. Así que algo de emoción también me gustaría que nos contara, porque también Faustina habla mucho de la Virgen María, la tiene muy presente, ¿o no? Sí, 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 sí. Bueno, la madre le tenía particular devoción a la Virgen María, más por ser también la madre de su Jesús, a quien ella amaba, ¿no? Sí, sí, y la congregación, las hermanas de la Madre de la Misericordia, ¿no? Es decir, podríamos decir que la devoción mariana de Faustina estaba unida a la misericordia, porque la Virgen era la Madre de la Misericordia, la religiosa era la Madre de la Misericordia, ¿no? Así que sí, sí, sí. En un papel de la Virgen que lo sabemos, también una peregrina de la fe, ¿no? Lo que habrá sido el corazón de la Virgen, ¿no? Si podríamos decir, si la pasión de Cristo es un amor hasta el extremo y desde la pasión surge la misericordia, no podría ser la Virgen otra cosa también que ser la Madre de la Misericordia, porque ella, bueno, acompañó, padeció y al pie de la cruz hasta el final, también la Virgen, podríamos decir que la Virgen también amó hasta el extremo, ¿no? Entregando su vida y le tenía una particular devoción a la Madre, sin duda. Yo también porque pensaba, que decíamos, ¿no? Que el tema de la misericordia que es algo siempre presente desde el Evangelio, porque yo recordaba, por ejemplo, en Fátima la Virgen también le decía a los pastorcitos, socorre especialmente a los más necesitados de tu misericordia. La misma Virgen fue una gran apóstol de la misericordia y como Faustina veía en ella todo esto, como según contaba. Así. Sí, Así es, bueno, porque sí, sí, acoger la misericordia es haber acogido a Dios, ¿no? Es haber entendido porque Dios es amor y su segundo nombre es misericordia, ¿no? Y esa es la clave, y este nos trajo la Virgen, ¿no? Y Monseñor, no sé si quiere dejarnos también algún otro mensaje o hay algo que le gustaría agregar a todo esto. Yo creo que no hay mucho para agregar, porque hablamos de muchas cosas, podemos hablar de Faustina toda la vida y de Jesús misericordioso, pero bueno, si hay algo en especial que nos quiera decir de todo esto. Sí, a mí me parece providencial que cada año, en el tiempo de la Pascua, pongamos nuestra mirada en la clave de Dios, que su nombre es misericordioso, ¿no? Que
Y la misericordia es un corazón que se abaja, digamos, que se conmueve de las miserias, ¿no? De un corazón que ama sin preguntarnos tantas cosas, ¿no? Si uno piensa, la parábola del hijo pródigo me gusta llamar la palabra del padre misericordioso, ¿no? Que está mirando, espera, va al encuentro, y cuando el hijo vuelve, recapacita todo lo que había perdido, el padre misericordioso abraza, no pregunta qué hiciste, no reprocha por qué te gastaste todo, viste que yo te dije, no, abraza y hace fiesta, ¿no? Entonces, que todos los años podamos, obviamente que la parábola del hijo pródigo, la del padre misericordioso la conocemos, pero que todos los años podamos celebrar la fiesta de la misericordia, ¿no? Es así de un Dios que se lo define, se lo refiere como un Dios misericordioso, ¿no? No es un Dios malo, ni un Dios lejano, ni un Dios que castiga. A veces la imagen de Dios que por muchos años hemos tenido o han tenido a veces gente más grande, qué lindo que podamos transmitir un Dios que ama, ¿no? Un Dios que es justo, un Dios que es fiel. Y a este Dios que nos ama, nosotros tenemos que responder, ¿no? Y por otra parte, como mensaje, Santa Faustina, volver a leer su libro, su diario, hay cartas también muy bonitas, El rostro de la misericordia, nos invita a pensar en la santidad como el deseo más vivo, ¿no? Yo diría, yo avivaría en todos el deseo a la santidad, pero la santidad humildemente, ¿no? La santidad que es diálogo con Dios, decir, que pueda yo serte fiel, que pueda configurarme contigo, que pueda responder a mi bautismo, que pueda ser un buen hijo, un hijo santo, ¿no? Para gloria de Dios, no para gloria personal, ¿no? A veces la santidad en el diálogo íntimo con Él, que sabe de las cosas que ofrecemos, cuando decimos la procesión va por dentro, los sufrimientos que tenemos, los sufrimientos que llevamos. Faustina tuvo revelaciones, Faustina fue una vida especial. Si uno lee el diario, le impresiona la vida de Faustina, la experiencia que tuvo mística del cielo, del infierno, de los pecadores. Eso habrá sido una cosa muy dolorosa para su vida también. Pero esa no es la clave de Faustina. La clave de Faustina es su adhesión a la voluntad de Dios, buscar lo que Dios le pedía. Por eso discernirlo, descubrirlo, y a través de su padre espiritual, debe invitarlos, ¿no? Los que tienen devoción a Santa Faustina, preguntarles cómo va nuestra dirección espiritual, nuestras confesiones, porque las confesiones, acogerme a la misericordia. Otra cosa que a mí me impresionó el santuario allí en Cracovia, bueno, cerca, o sea, todo está en Cracovia, pero cerca donde está el monasterio donde está enterrada la santa, la cantidad de confesionarios, que son como el monumento a la misericordia, ¿no? Como la materialización, la encarnación de la misericordia, ¿no? Acogernos a ese perdón de Dios por la mediación de un ministro, un sacerdote, que no confiesa en su nombre, que no perdona en su nombre, ¿no? Sino que en el mismo nombre de Jesús. Así que si yo quisiera como eso, animarlos a imitar a Faustina también, pero en la santidad, que era la búsqueda de la voluntad del Padre, ¿no? Porque todos tenemos que desear ser santos, ella nos cuenta que deseaba ser santa, y entonces que nos transmita ese entusiasmo y ese deseo de vivir la santidad, buscando su voluntad y encarnándola, a veces en cosas difíciles, pero que si nos dejamos conducir por el Espíritu, Él nos ayuda y nos sostiene, ¿no? Y así como la humanidad encontrará paz, ¿no? Decía también, cuando se acoja la misericordia, nuestro corazón, la humanidad, somos cada uno, encontrará paz, encontraremos paz cuando nos acojamos a la misericordia. Sí, sabernos mirados con amor nos cambia la vida. Lindísimo. Ay, bueno, señor, muchísimas gracias. La verdad que fascinante conocer este rostro de la misericordia desde este lugar. Es muy interesante porque así entendemos también, ¿no? Que por qué resultó tan novedosa Faustina, si bien es un mensaje siempre actual, pero por qué es tan importante al día de hoy. Así que le agradezco muchísimo todo esto. Bueno, y le quería pedir, no sé si hay preguntas, me parece que dejaron muchos mensajes, pero parece que estaríamos bien.
Así que bueno, le quería pedir ahora terminando todo esto, si podía darnos a todos los que estamos oyendo la bendición. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La bendición es poner nuestro corazón y nuestra disposición a recibir el don de Dios, ¿no? Un Dios que nos ama y un Dios que nos bendice y que desea lo mejor para nosotros. Es como mirar al cielo e implorar su misericordia, implorar su amor, implorar su bendición sobre nuestra vida y en el fondo que haga bendita nuestra vida, que no sea maldita nuestra vida, ¿no? Que la haga bendita, que seamos fuente de misericordia, que experimentemos su amor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno, sobre sus familias, también sobre los enfermos y los que más sufren, y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti. Todo esto. Bendiciones. Ay, gracias. Hasta luego. Bendiciones a usted y a todos los que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias y saludos a todos. Sí.